Una misteriosa figura de arcilla en Guanajuato dejó intrigado a un comerciante alemán, que pensó que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. En 1994, un alemán llamado Waldemar Jules se encontraba paseando con su caballo en Acámbaro, Guanajuato, cuando se encontró semienterrada una pieza de cerámica. La figura parecía un reptil prehistórico, o sea, un dinosaurio, pero con la diferencia que tenía un humano montado sobre él, y eso fue lo que más le llamó la atención. Y empezaron las preguntas por todos lados. ¿Acaso Waldemar había encontrado la prueba de que los dinosaurios y los humanos habían vivido juntos? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Waldemar, fascinado por el hallazgo a los pies del Cerro del Toro al oriente del pueblo de Acámbaro, le dijo a uno de sus ayudantes locales que si le ayudaba a encontrar más vestigios como el que se había encontrado, le pagaría $1 por cada figura de arcilla que descubriera. Tenía mucho tiempo que exploradores y coleccionistas habían encontrado restos cerámicos de la antigua cultura purépecha, pero nada parecido a lo que se había encontrado el alemán. Trujillo, el ayudante que había contratado, más sus ayudantes, desterraron figuras sin parar, apenas a 2 o 3 metros bajo tierra, y al encontrarlas se las llevaban a Waldemar. Entre las figuras habían dinosaurios, dragones, monstruos y humanos que los acompañaban. Después de 3 años desde el primer dinosaurio que encontraron, la colección había crecido tanto que ya no daba en los muebles de la casa de Jules Ruth. Entonces decidió dar a conocer su descubrimiento a todo el mundo, así que publicó un folleto titulado Enigmas del pasado. El comerciante, ahora autonombrado arqueólogo, presumía sus descubrimientos. En la publicación decía que había encontrado restos que datan casi de la cuna de la humanidad y que cuyos detalles cambiarían la historia. Los hallazgos le parecieron fascinantes a la gente, pero para el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México le parecía improbable y tenían obviamente sus sospechas. Se preguntaban cómo un arqueólogo aficionado había dado con pruebas que cambiarían siglos de conocimiento sobre la evolución del mundo. Si los dinosaurios se extinguieron hace más de 65 millones de años, ¿cómo era posible que una cultura prehispánica los hubiese retratado en arcilla hace apenas 1700 años? El panfleto de Jules Ruth, Enigmas del pasado, tuvo gran éxito y traspasó fronteras, llegando a todo el mundo. En Estados Unidos, muchos creacionistas estaban felices con ese descubrimiento, ya que probaba que los humanos y los dinosaurios caminaron juntos sobre la Tierra y que fueron parte de la creación de un ser supremo. Algunos incluso hasta teorizaban con que los dinosaurios lograron sobrevivir porque se subieron al arca de Noé. Bueno, eso decían. Luego, en 1951, el arqueólogo estadounidense Charles C. Peso leyó un artículo donde decía que en México se habían encontrado pruebas de un mundo perdido. Era la historia del alemán que recolectaba figuras prehispánicas de dinosaurios. Esto le llamó mucho la atención y decidió investigar. Era un arqueólogo reconocido en la investigación de las cerámicas antiguas de Paquimé, un sitio arqueológico en Chihuahua. Entonces, él viajó a Acámbaro en 1953 y, llegando al pueblo, estudió la colección de cerámica de Jules Ruth. Tiempo después dio su informe. Decía que primero que nada las figuras no coincidían con los colores de la cerámica de Chupícuaro, la cultura purépecha que había poblado esa zona de Guanajuato. Tampoco presentaban daños o la erosión lógica de los siglos bajo tierra. Era muy extraño que las figuras fueron encontradas a un par de metros bajo tierra y además en pequeños grupos. Para terminar, Charles en un segundo informe aseguró que una familia local le admitió que participaron en la fabricación de las piezas. Con estos informes y la ciencia en su contra, Jules Ruth buscó aliados para mantener la veracidad de su descubrimiento. Contrató a unos expertos quienes viajaron a Acámbaro para firmar un documento defendiendo la autenticidad de la colección. Eso lo llevó a realizar una exposición de las piezas en el Museo de Antropología y Arqueología de la Universidad de Pensilvania. En 1965, Jules Ruth falleció y fue hasta 1978 cuando la misma Universidad de Pensilvania llevó a cabo un estudio donde se demostraba que las figuras al momento de su descubrimiento no podían tener una antigüedad mayor al año 1930, o sea que eran falsas. En 1998 las piezas volvieron de Estados Unidos a la vieja casa de Jules Ruth, en donde ahora es un museo, en el centro de Acámbaro, y fue abierto en el año 2000. El sitio tiene una exposición de 1,400 piezas y otras 20,000 bajo resguardo, pero no cuenta con el reconocimiento arqueológico de Lina. La actual directora del patronato, Juana Cruz Ramírez, comenta que el museo es un lugar que pretende fomentar la investigación y crítica de los visitantes, y que no busca fomentar teorías locas, solo invita a las personas a buscar un origen de la humanidad distinto al establecido. No se